Hola, 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 bienvenidos a El Baile por 41. Esta va a ser una edición especial porque no está produciendo Gerardo, estoy hablando yo directamente, Daniel, porque el día de hoy Gerardo tuvo que trabajar, entonces vamos a hacerlo desde aquí. Pues, pues para quienes no nos conocen, El Baile por 41 es una iniciativa de 41 Colectivo Incluyente. Y a su vez este programa es una iniciativa de Ixtaccíhuatl, que es la plataforma que maneja Gerardo y que todos ustedes ya conocen en nuestros demás episodios. Entonces, pues Víctor, no sé si nos quieres ayudar con una introducción. Pues el baile es un espacio dedicado a hablar con personas, con activistas, activistas y artistas del amplio espectro de la diversidad. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Bea, de la Asociación Peruana de Personas Intersexuales. Bea nació en Lima el 24 de mayo de 1994, es activista intersexual desde 2018 con el apoyo de Brújula Intersexual desde México. Estando en Argentina, trabajó con la Red Plurinacional Intersex Visibilizando a la Comunidad. En 2019 publicó su historia de su vivencia intersex titulado Buscándome por Bea, que se encuentra publicado en la página de Brújula Intersexual. El 25 de diciembre de 2020 fundó Perú Intersex, un espacio alejado de la patologización que busca contener, informar y visibilizar a la comunidad intersexual de Perú. Bienvenida, Bea. Estamos muy orgullosos de tenerte. Muchas Hola, gracias por hola, buenas acompañarnos, noches. Bea. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este encuentro. Bea nos acompaña desde Lima, es nuestra primera invitada internacional y estamos rebosantes de alegría por ello. Eh, por lo regular empezamos este podcast, Bea, hablando de la infancia de nuestros invitados. Entonces, quería que nos contaras un poquito cómo fue tu infancia, cómo fue crecer en Lima, cómo es tu familia, este tipo de experiencias. Dale, perfecto. Mira, te cuento un poquito. A ver, yo crecí pues en una familia, se puede decir, disfuncional, donde el papá y la mamá obviamente estaban separados. Mi madre me crió a mí y a dos hermanas mayores, obviamente de manera independiente, ya que, bueno, mi padre no era responsable en ese ámbito. Y bueno, crecí prácticamente sin mamá y sin papá, porque ya que al no estar mi papá, mi madre tenía que salir a trabajar, vivíamos en ese entonces en extrema pobreza. Y bueno, prácticamente yo me crecí pues con mis hermanas, con mi hermana mayor, fuera de casa, corriendo, jugando. En ese entonces vivíamos, bueno, a la actualidad vivimos en Villa El Salvador, un distrito de Lima, que en ese entonces pues era como un desierto, era pues totalmente arenal, no había nada de concreto ni de pistas, recién se estaba fundando ese pueblo joven, ¿no? Que lo es ahora. Y pues la verdad que tuve una infancia bastante solitaria, se podría decir. No tuve muchas amiguitas porque era una niña muy particular, ¿no? Normalmente, pues, cuando un niño, una niña, un niñe crece, por lo general les entregan, pues, una cantidad de juguetes, por ejemplo, según su género, ¿no? Tipo, bueno, si eres niña, te damos una muñequita, unas Barbies, y si eres niño, pues te damos una pelota, unos carritos, ¿no? Bueno, en mi caso era un tema algo complicado, se podría decir, porque yo jugaba con ambas cosas. A mí me gustaba mucho jugar al fútbol y también me gustaba jugar a las muñecas, me gustaba jugar a las canillas, que son unas pelotitas que se lanzan, y también me gustaba saltar las cuerdas. Entonces era como que me gustaba todo y obviamente lo hacía. O sea, no tenía ese límite gracias a la vida de que me digan, bueno, no, tú eres niña y tienes que agarrar esta muñeca. Y no, la verdad que, digamos, crecí con esa libertad de poder disfrutar la niñez, obviamente precaria, porque estuve en esa etapa en una extrema pobreza de mi familia. Y bueno, básicamente fue así como fui creciendo. Obviamente en el crecimiento, eh, ya al crecer en la pubertad, en la adolescencia, obviamente en mi cuerpo comencé a ver diferentes
cambios que por lo general no se daban en las niñas, como por ejemplo en el colegio, ¿no? A mis compañeras ya les venía la menstruación, o ya pues le crecían las caderas, o usaban el corpiño o brasier, y pues por mi vida no pasaba eso. Entonces era como que yo decía, qué extraño, ¿por qué no me pasa, no? ¿Qué está pasando? Cuando todas estaban modelando el nuevo corpiño, yo decía, todos me miraban y yo decía, bueno, por acá todavía no llegó. Entonces, de mi niñez a la adolescencia, fue un cambio radical. Yo siempre cuento que fue un cambio radical porque yo viví una niñez muy, para mí, bastante feliz, bastante abierta, bastante buena. El tema fue cuando crecí y cuando se supone que tenía que llegar el desarrollo a mi vida, que la verdad que como que nunca llegó, y eso fue lo que revolucionó mucho, ¿no? En la etapa de mi adolescencia, en el colegio, ¿no? Y todas esas circunstancias pues que uno va viviendo, mismo en el colegio, cuando pues las profesoras te mostraban, mira, tienes estos genitales, ¿no? Están los de los hombres y están los de las mujeres, ¿no? Y bueno, yo en ese entonces obviamente ni por acá conocía pues el término del intersexual, ni teníamos en las escuelas, digamos, el tema de la educación sexual integral, ¿no? La ESI todavía, o sea, no la teníamos y aún no la tenemos. Y bueno, entonces yo decía, bueno, no encajo, ¿no? En las imágenes que me muestran los libros de colegio, no soy ni esto ni aquello. Entonces, ¿qué soy? ¿Dónde me identifico yo, no? Y obviamente tampoco no tenía con quién contarlo, con quién hablarlo. Era en la etapa básicamente de la adolescencia, pubertad, fue una etapa bastante, muy cuestionable para mí, porque todas aquellas cosas, pues yo me preguntaba por qué me está pasando, o qué es lo que está pasando, que no pasa en mí esto, que en los demás sí. Eso. A grandes rasgos, es que honestamente son preguntas que me parecen difíciles, pero tú puedes contestarme lo que tú quieras y quisiera aventarme más a preguntar y ayudar a informar sobre estos asuntos a la demás gente, y que mejor, y si me dices que eso es inapropiado, yo lo entiendo. Tampoco creo que soy moderado de todas maneras. Nos Adelante. platicas de tu experiencia como que no sabías encajar si de un lado o en el otro, y creo que estás hablando ahí pues de las concepciones de género, ¿no? ¿Qué sucede en tu caso en el sentido corporal? No te estoy preguntando cómo es, sino el darse cuenta que hay una diferencia, ¿no? Como nos quieres platicar de esa experiencia en un primer lugar, como desde un mismo, qué significa, ¿no? O sea, porque generalmente hablamos de estos asuntos de la niñez en nuestros demás podcasts, y la niñez es algo pues fundamental para definir pues la carrera de un activista, de un modo u otro, pero en este caso es un asunto que es desde siempre, ¿no? Entonces, no sé qué nos quieras platicar de esto, y también dime si algo he hecho mal, por favor. No, tranqui. Está perfecta la pregunta. Mira, te comento, o sea, básicamente, obviamente, o sea, nosotros cuando estamos encaminados desde la niñez, nos venimos acompañados por la educación de nuestros padres, de la escuela, un círculo social, y bueno, y todo ello, ¿no? En mi caso, como te contaba, la ausencia de mi padre y bueno, también la ausencia en parte de mi madre porque ella trabajaba todo el día, no podía estar asistiéndonos, ¿no? En ese caso quedaban como que mis hermanos mayores. Bueno, entonces en el colegio yo era una niña muy, ay, no sé si decirlo, muy revoltosa. ¿Qué te puedo decir? Yo era la niña más escandalosa, la que más gritaba, la que más saltaba, la que se escapaba del colegio. Era, no sé si decirlo terrible, pero bueno, era así, era mi personalidad de niña. Obviamente en el camino, cuando por lo menos yo como una persona intersex, voy avanzando en las etapas del colegio, nosotros encontramos
y ahí hablo no de la identidad, sino de la parte física de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nosotros vamos al colegio encontramos un material educativo que nos indica y que nos va identificando, ¿no? En base a nuestros genitales con, obviamente, un sexo, si seas hombre o si eres mujer. Obviamente que estos genitales eh, están armados de una manera binaria, social, heteronormativa, en la que por lo general se puede decir que un niño o una niña que haya nacido con un cuerpo aceptable heteronormativamente se puede identificar, ¿no? Que encaja dentro de los conceptos típicos binarios. En el caso de los niños y niñas y personas intersex, como en el caso mío, muchas veces ocurre esto, ¿no? Que uno no puede identificarse en estos materiales educativos porque no encajan directamente en su cuerpo. Tú ves lo que hay y no, es como que tú dices, bueno, este es redondo y este es cuadrado, yo soy triangular, ¿qué hago? ¿Dónde encajo? Ujú. O sea, no entro, ¿entendés? Y eso fue lo que pasa, y bueno, me pasó a mí y pasa en algunos niños y en algunos padres mismos que ahora, por ejemplo, en la etapa escolar, que es desde casa, que es virtual, ya no son los profesores los que enseñan directamente, sino los padres quienes guían a los niños desde casa virtualmente y se encuentran pues con esta problemática, ¿no? ¿Cómo le explico a mi niño que no, sus genitales no son ni estos, ¿no? Ahí hablamos de una diversidad física, de una diversidad física, una condición natural del cuerpo que nace diversa a lo que típicamente conocemos. Entonces, bueno, ¿cómo es que obviamente yo, de toda esta desinformación total, porque obviamente en ese entonces estoy hablando, pues, qué sé yo, 2008, 2007, 2010, que yo recién estoy terminando el secundario, pero hasta esa etapa, pues obviamente no, por lo menos en mi escuela, una escuela pues pública, bastante pobre, digamos así, no había materiales, recursos de comunidades que te acerquen y que te digan, bueno, mira, hay una diversidad de cuerpos, no necesariamente tienes que encajar dentro de estos modelos típicos que generalmente se aceptan en la sociedad. Entonces no existía eso aún en ese entonces, o por lo menos en mi escuela no se daban y por ello la gran cantidad de cuestiones que a mí por lo menos me tenían en la cabeza, ¿no? Yo cuando recién vengo a descubrir eh, que mi cuerpo era diverso en realidad, era pues recién a los 23, 24 años cuando me encuentro con una comunidad intersex argentina, mexicana. Porque antes de eso pues en mi casa, en mi familia, este cuerpo que yo actualmente tengo era pues muy raro, era atípico, era un tabú, era una deformidad, era algo que había que ocultar y que no mostrar a nadie. Era como un secreto, era el secreto de la familia. Entonces, por esas razones también, bueno, a partir de eso también yo crezco muy alejada de la medicina, no voy a hacerme chequeos a pesar de que, por ejemplo, no me vino nunca la menstruación, no me fui a un ginecólogo para ver qué me pasaba, porque había un tema del tabú de no mostrar el cuerpo, porque tu cuerpo es diferente, entonces no lo tienes que mostrar, ¿ok? Entonces, hasta los 23 años yo recién me doy cuenta y abro a una comunidad, a una información totalmente diferente que yo no había podido pues encontrar hasta ese entonces. Imagínate toda, hasta la edad adulta, de desinformación total, ¿no? De no entenderme a mí misma físicamente, obviamente luego también en los deseos, en los placeres sexuales, en los deseos de lo que uno desea en la vida, todo eso tiene relación, ¿no? Cómo uno se identifica y cómo uno se va ubicando en la sociedad. ¿Y era algo que se hablaba entre tu familia y fuera no? ¿O ni siquiera entre tu familia era un tema que se tocara mucho? No, ni siquiera en mi familia era un tema que se tocaba mucho, era un tabú y cuando se tocaba pues era un momento muy incómodo porque era incierto, o sea, nadie sabía qué era lo que pasaba. Eh, la verdad que era un momento bastante incómodo cuando se tocaba porque nadie sabía nada y pues simplemente eran suposiciones, bueno, puede que sea esto o no sé, era como que hablábamos y
listo, se quedaba en cero y más creo que servía eso para enredarnos más la cabeza acerca de lo que me pasaba que para ayudar a entenderlo. La verdad que era como que muy lejos de lograr entender la diversidad de cuerpos que tenía, que tengo. Mencionas, o sea, me parece que es, en general, la no representación es una experiencia común en todas las diversidades, pero en el caso de las personas intersexuales, además, hay una no representación que es más extrema, ¿no? El cuerpo ni siquiera existe dentro del discurso educativo. Cuando aparece en el discurso médico es patologizada. Y bueno, la representación en los medios es nula, ¿no? Pues, que yo sepa, hay muy pocas novelas o películas o cosas así que cuenten una experiencia intersexual, y cuando las hay tienden a contarla desde la tragedia y el sufrimiento, ¿no? Y hablas también de lo importante que fue encontrar esta red de apoyo argentina-mexicana. ¿Me puedes contar un poco de la importancia de haber encontrado esta red, pero también del el borramiento social que implica esta ausencia de representación? Claro, sí, como bien dices, obviamente la vivencia intersex, esta diversidad corporal, es enfocada en la sociedad general, digamos, por una manta de patologización, una manta de enfermedad, de rareza, de deformación, ¿no? Mismo cuando yo nací, luego, años después, hablando con mi madre, pues obviamente ella me comenta que cuando yo nací, los médicos, digamos, detectaron que había nacido con un cuerpo diverso, digamos, en ese entonces no le dijeron, hasta mi madre le dijeron, bueno, su hija necesita ser operada, vamos a operarla. Gracias a la vida, mi madre decidió alejarse del centro médico y nunca más asistir hasta que yo crezca y yo pueda tomar mis decisiones. Eso fue lo que mi mamá decidió y le agradezco a la actualidad. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta, obviamente, que cuando, y a la actualidad se sigue dando, cuando un niño es identificado generalmente en los centros médicos con un desorden de desarrollo sexual, que es como lo identifican a la actualidad, eh, directamente pues es aplicado un protocolo médico que por lo general pues incluye implementaciones hormonales, mutilaciones, que son básicamente las cirugías médicas, básicamente con el fin pues de poder formar el cuerpo en base a lo que típicamente se conoce, ¿no? Más allá de la vivencia que pueda o la variante intersexual que pueda transitar. En mi caso, hablando médicamente, yo transito pues por la hiperplasia suprarrenal congénita, que es un tipo que médicamente se conoce como un síndrome. Entonces, básicamente cuando tú vas a un centro médico, cualquier persona intersex va a un centro médico, directamente el término intersexual al pasar la puerta o incluso antes está eliminado, es nulo. Desaparece. Directamente te dicen, bueno, sí, desaparece tal cual. Y te dicen, bueno, tú estás enfermo y tienes tal enfermedad. Bien, vení que te voy a curar. Eso es, digamos, de cierta manera en conclusión, lo que pasa pues en un centro médico, ¿no? Porque nuestra condición de vida no es aceptada como una diversidad corporal, sino que es más vista desde los centros médicos, que es lo primero que nos toca al nacer, ¿no? Es vista pues como una deformación, una enfermedad, y por ende tenemos que ser corregidos, tenemos que encajar en las cajitas sociales, y de ahí hablamos obviamente de una corrección, de una normalización, ¿no? De los cuerpos, más allá del tema de que si la hiperplasia me puede afectar o no en mi salud. Entonces, por ejemplo, muchas personas pasan por lo que son las operaciones como vaginoplastía, clitoroplastia, que no tiene nada que ver con el cuerpo, con su salud en realidad. En realidad, básicamente es porque, bueno, el clítoris lo tiene muy grande y hay que achicarlo porque socialmente no se acepta que una chica tenga un clítoris muy grande, o la vagina la tiene muy pequeña, así que hay que agrandarla para que pueda ser penetrada. Entonces, con esos términos binarios, sexistas, heteronormativos,
se van armando los cuerpos de personas que como yo nacemos en los hospitales, en los centros médicos de acá. ¿Y cómo es que yo voy conociendo a la comunidad intersex? Eh, Cuando yo decido viajar a mis 23 años, decido viajar hacia Argentina, y bueno, ahí yo ya me iba igual con un montón de cosas en la cabeza acerca de la diversidad de mi cuerpo, que venía de cierta manera tapando, que venía de cierta manera ocultando para hacerme parecer lo más normal en la sociedad y no tener que incurrir en cuestiones. Bueno, yo conozco para el 2018 la comunidad Intersex, gracias a la organización Brújula Intersex que estuvo activando, y bueno, Orquídea Intersexual, que es una organización argentina, y bueno, luego estuvimos trabajando allá con la Red Plurinacional Argentina, pero ¿cuál fue la repercusión en mi vida? Básicamente, yo desde que tenía entendimiento de que era diferente, buscaba que alguien me dé una respuesta a esto. No iba a ningún médico, tenía mucho miedo, desarrollé cierto temor a los centros médicos, pero siempre me metía a Google y me ponía a buscar. Entonces yo nunca pude encontrar, porque me salía un millón de cosas que yo tenía y yo decía, no, es imposible que yo tenga todo eso. Entonces, cuando yo llegué a Argentina de la nada, bueno, me puse a buscar en mi laptop nuevamente, porque siempre buscaba, no encontraba, bueno, pasaba un periodo, volvía a buscar, y así cada tanto, hasta que encontré una luz, digamos, encontré a alguien que me pueda orientar, y en ese camino encontré a Brújula Intersexual y a diferentes organizaciones que en mi vida impactaron de una manera tremenda debido a que yo me sentía, la verdad que bastante sola en este mundo, incomprendida, la verdad que con muchas cosas en la cabeza que no entendía. Y gracias a que pude encontrarme con Laura Inter, con Gaby, que fueron las primeras personas que conocí, pude encontrar con información no patologizante, información diversa, información abierta a una sociedad diversa, pero también pude encontrar contención a lo que yo siempre buscaba. Quería encontrar a alguien que sea como yo, porque yo estaba segura que alguien debía ver así como yo, que yo no iba a estar sola. Y lo encontré, y la verdad que ahora, en la actualidad, hay una gran red internacional de personas intersexuales que vienen activando por visibilizar esta comunidad intersex. Vea, quería preguntarte qué te llevó a viajar. ¿Fue el deseo de encontrar a personas similares o fueron otros motivos y fue una casualidad que encontraras a estas personas, a estas asociaciones intersexuales, todas las personas que la conforman en Argentina? ¿Qué te movió a este desplazamiento? Bueno, la verdad que lo que me movió a viajar a Argentina fue un deseo de avanzar en la vida, ¿no? En ese entonces no tenía, yo no sabía que el destino me iba a conectar con estas personas maravillosas al hacer este viaje. La verdad que tuve que dejar muchísimas cosas por irme de viaje a Buenos Aires. Yo me fui a Argentina por estudios, por cursar la universidad, en forma de avanzar profesionalmente en la vida. Pero la verdad que no sabía que la vida me iba a dar la sorpresa pues de poder encontrarme con esta comunidad maravillosa y poder encontrarme conmigo misma. Yo digo conmigo misma porque la verdad que me venía buscando muchísimo tiempo, y si yo no dejaba todo lo que tuve que dejar aquí en mi país por ir hacia Argentina, nunca hubiera podido pues ni siquiera conocerlos a ustedes, y la verdad que estoy muy muy feliz de haber podido hacer eso, porque todo lo que pude dejar, la verdad que valió la pena poder irme hacia allá y conocer a esta comunidad hermosa. Cuando yo viajo para allá recién me doy cuenta que me encuentro con la información y conozco que esta vivencia corporal, que esta diversidad de cuerpo que tengo, obviamente es intersexual, y bueno, muy feliz porque la verdad que todos los paradigmas y todos los conceptos típicos de la mujer y de hombre psicológicamente me tenían aplastada
por mi orientación sexual, ¿no? Entonces era como que liberarme, ¿no? Salir literal y decir, bien, lo encontré, qué bueno, qué maravilloso poder encontrarse con la información adecuada. Oye, y ¿cómo es este distanciamiento entre la corporalidad y la orientación? Pues sí, la orientación sexual, ¿no? En tu caso nos acabas de decir que te considerabas lesbiana. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Exactamente, sí, mira, yo considero que las personas intersexuales somos las personas más diversas de toda la comunidad diversa, Sí, porque somos totalmente. personas que, o sea, nacemos con una vivencia corporal que es la intersexualidad, ¿no? Porque Diversa. nuestros cuerpos, Porque somos nuestros cuerpos son muy diversos, incluso viviendo la misma vivencia. Por ejemplo, yo puedo reunirme con Laura Inter, que tenemos la misma variante intersex, pero tenemos cuerpos incluso diferentes, corporalidades diferentes. Entonces, hay una diversidad bastante amplia en todas las variantes intersex, un abanico amplio. Y las personas intersexuales podemos tener una orientación sexual binaria o no binaria, podemos ser lesbianas, podemos ser gays, podemos ser trans, podemos ser cis, o sea, es como que eso ya es una aceptación de la persona en base a la vivencia, en base a lo que siente, ¿no? Y mismo con el sexo, personas intersexuales se pueden identificar como te decía, como trans o como cis. Entonces creo que la intersexualidad es una de las vivencias más diversas de todas, porque la intersexualidad pasa por el cuerpo, pero la orientación sexual pues pasa por lo que yo siento, por lo que me atrae, por lo que me gusta, ¿no? Y bueno, lo que por ahí mucho hablamos acerca del sexo, eso también en este caso, muchas personas que nacieron y se les asignaron sexo femenino transitaron al masculino, otras no transitaron, lo aceptaron, u otras directamente se consideran asexual. Entonces, es como la intersexualidad es un abanico tan grande que uno se puede ir autodeterminando, ¿no? Autoafectando en diferentes partes. Por eso considero que las personas intersexuales somos como que muy diversas en todos los aspectos. A mí me parece que hay algo súper grave en el discurso LGBT, en donde precisamente no se considera, o sea, aunque está incluido dentro de las letras, creo que principalmente por falta de información, no tanto por una mala intención, pero no se sabe nada, y entonces los discursos en cuanto a lo trans y en cuanto a los cis se concentran en como si sí hubiera nada más un binarismo de cuerpos, ¿no? O sea, la biología lo dice y nadie menciona, o muy poca gente menciona, hey, no, la biología tampoco lo dice, ¿no? Y bueno, eso era un comentario personal. Yo creo, aquí en México al menos, y creo que en Estados Unidos también y Europa, la comunidad LGBT se concentra mucho en la experiencia homosexual masculina, ¿no? Y es difícil que todas las demás letras, todas las demás diversidades se sientan verdaderamente incluidas o representadas por algo que se supone es una comunidad. No sé cómo sea en Perú o en Argentina, pero también hablas de que al principio, antes de emigrar, no te sentías, o al menos no tenías una relación real con la comunidad, ¿no? ¿Puedes decir que eso haya cambiado desde que emigraste, o que haya una mayor representación ahora, o las cosas son tan masculinistas como en México? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, mira, les comento, yo creo que la falta de acercamiento a la comunidad LGTBIQ más antes de conocer a la comunidad intersex como tal, o como reconocerme como intersexual, es por un tema más tradicionalista, creo, y conservador de mi país. En este caso, pues yo igual
me dedicaba a trabajar y estudiar y no tenía tiempo para nada más, pero normalmente pues no, digamos, en la sociedad como que lo LGTB en ese entonces se veía como que muy mal, como que algo poco confiable, como que algo que no era de acercarse y creo que yo eso lo absorbí, yo creo que eso lo acepté más que cuestionarlo, ¿no? Porque como te decía, estoy en un país bastante tradicionalista donde aquí las reglas se cumplen y es así porque es así y nadie puede cuestionar. Entonces, no, yo nací en un país donde yo aceptaba lo que me decían y no cuestionaba cómo era el orden social que se tiene. Cuando yo viajo a Argentina, que fue la bendición de mi vida, pues yo me encontré con un país totalmente abierto, totalmente receptivo, bastante respetuoso, a una comunidad LGTB. Cuando yo iba a una plaza podía encontrar a dos chicos o dos chicas besándose, las personas se vestían como querían, era como que desafiaban realmente lo tradicional y lo conservador, era como que lo contrario del Perú, de cierta manera, ¿no? En las zonas que yo estaba yendo, que eran zonas pues comunes, turísticas, pero la verdad que había una apertura tan friendly, tan amistosa a la LGTB en Cuba, que creo que eso fue lo que cuestionó en mí, ¿no? Que dijo, mira, o sea, mira esta otra realidad totalmente diferente y cómo uno se va relacionando con eso. Entonces, obviamente yo pasé por un proceso, porque hasta ese entonces, y como te contaba, yo tengo una inclinación lesbiana, y por lo menos yo acá en mi país, en Perú, pues yo no podía andar de la mano con alguien, porque pues tenías que tener cuidado, porque te agarraban o te agarraban a insultar o a decirte cosas, o te miraban mal, ¿no? Eso en Argentina nunca pasó. Cosas así, entonces yo me voy dando cuenta y voy viendo diferentes realidades. Entonces cambia mi cabeza total y me doy cuenta, obviamente, ya veo a una comunidad LGTB como que ya siendo parte, pero que no me integraba del todo, pero yo ya era parte de esa comunidad sin darme cuenta. Y bueno, obviamente con la intersexualidad me fui obviamente conectando cada vez más, conectando a diferentes, obviamente, grupos, a diferentes momentos, incluso comenzamos a buscar espacios LGTB friendly, ¿no? Entonces como que ya uno comienza a decir, bueno, esto está bueno, esto me gusta, pues no debería ser tan así, no tan tradicionalista, y podría ser un poco más abierto y más respetuoso hacia la diversidad, ¿no? De la comunidad, en este caso la comunidad LGTBIQ+. Y bueno, esto básicamente como que marcó una diferencia entre mi forma de ser, mi forma de pensar, la forma de vivir la vida misma, ¿no? Las cuestiones, obviamente todas esas cosas se fueron revolucionando mucho a partir de este viaje, que fue básicamente para mí como una revelación total de la vida misma hacia mí. Encontré muchísimas cosas y en esto la apertura a una comunidad, ¿no? El cariño, la estima y la aprecio a una comunidad y reconocerla, pues, ¿no? Una comunidad que rompía las reglas y que no hacía lo que los demás hacían, sino que una comunidad pues que venía luchando, que venía resistiendo por también ser reconocida, por reconocer sus derechos, que venía intentando visibilizarse, ¿no? Y lograr ser respetado como todo ser humano merece. Y obviamente vivir feliz como todo ser humano también merece, ¿no? Obviamente eso yo fui, obviamente, viéndolo a partir de este viaje, a partir de todo lo que fui incidiendo, las personas que fui conociendo, la misma sociedad argentina me fue ayudando a cuestionar todos aquellos paradigmas que yo tenía tan aceptados, tan de mí, que no los había cuestionado. Así que me ayudó muchísimo este viaje, en ese proceso. Diversa. Sí, Porque totalmente. somos... Y ahí pues bueno, creo que es un buen punto para partir, para hablar sobre Asociación Peruana, ¿no? Es cuando regresas, ¿no? A Perú. ¿O qué sucede antes de eso para que pudieras llegar a este crear la proyecto? asociación. Ujú. Exactamente, exactamente. Fue todo un proceso, un camino
en el que la verdad que fue bastante revolucionario. Yo cuando conocí a Laura, que activaba desde Brújula Intersexual en México, apoyando y dando contención a diferentes personas intersexuales, no solamente de México, sino de otros países. Cuando conocí también personalmente, por ejemplo, a Gaby, ella coordina lo que es Orquídea Intersexual en Argentina y otros proyectos y personas maravillosas allá en Argentina, pues eh, nace obviamente la necesidad de poder compartir esto, ¿no? Me daba cuenta que si ustedes, por ejemplo, ingresan a la plataforma de Brújula Intersex, su página web, pues encuentran diferentes historias, vivencias de personas intersex de diferentes países. En el caso de Perú no había una historia, no había un relato de una persona intersex peruana, no había indicadores, no había gente que active en la comunidad intersex. Y ahí conectamos con lo que pues decía Víctor, ¿no? En la comunidad LGTBI solamente estaba la I en el acrónimo, pero no había información, o simplemente decían, bueno, hoy se celebra el Día de la Comunidad Intersex, ¿Y pero qué listo, es eso, chao, o sea, no? eso era todo. Exactamente, ¿y qué es eso? Basado en alguna página, pero no había, a lo que me voy, o sea, está perfecto que puedan compartir información, que puedan intentar visibilizarla ahí, pero una visibilización de una comunidad sin nadie trabajando en ello es a la vez lo mismo de invisibilizar la vivencia, porque lo adecuado es que si hablan de la comunidad, no sé, lesbiana, que haya una lesbiana hablando de esa vivencia, si hay un gay, si hay un bisexual, que haya una persona detrás, porque esa persona lo vive en carne propia, no puede hablar alguien de una vivencia que no lo está viviendo. Entonces lo Sí. mismo hablamos de la comunidad intersex, ¿no? Está buenísimo que se pueda difundir información, pero siempre y cuando haya un integrante intersex en esa comunidad, porque la idea es eso, poder incluir, porque si solamente estamos compartiendo y tirando información sin incluir a las comunidades, entonces ahí no estamos haciendo inclusión realmente. Entonces, es eso lo que parte a formar lo que es la Asociación Peruana de Personas Intersexuales, también conocido como Perú Intersex, que básicamente nace con esa necesidad, ¿no? De una comunidad peruana que no había activistas intersexuales, que no había información sobre una comunidad intersex, que no había ni una historia de una persona intersexual. Entonces, eso hace que nazca este proyecto, obviamente, con el apoyo de proyectos que ya venían trabajando, que me van ayudando, porque la verdad que para mí fue un desafío poder ponerme al frente de esto y poder decir abiertamente, incluso con ustedes, decirles, ¿sabes qué? Soy intersexual y soy feliz como soy, ¿no? O sea, es un proceso de pasar, de ocultarlo y de que nadie te mire ni te diga ni te mire por ningún lado, a decirlo abiertamente y públicamente en vivo, ¿no? Entonces, todo ese proceso nace de justamente de la escasez de información, de activistas de personas que activen aquí en Perú. Y bueno, gracias a Brújula Intersexual que nos apoyó muchísimo en este comienzo, bueno, arrancamos con Perú Intersex y bueno, básicamente pues venimos aquí trabajando, armando este espacio para contener, informar y visibilizar a la comunidad intersex, buscando ser aliados de una comunidad LGTB, ser aliados de una comunidad de personas con discapacidad funcional, ser aliados de diferentes comunidades para visibilizar desde la propia experiencia, ¿no? Que a nosotros nos parece que es lo más adecuado. Eh, y qué, bueno, se fundó en 2020 la Asociación Peruana, ¿no? ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Tienen un espacio físico o nada más es virtual? ¿Realizan actividades de educación? ¿Y qué tipo cómo es el activismo de la Asociación Peruana? Bueno, te comento un poquito del trabajo que venimos realizando. Por el momento, bueno, ahora todo es virtual, más todavía con esto del tema de la pandemia. Tenemos lo que es las plataformas en las redes sociales, tanto como Asociación Peruana de Personas Intersexuales, como Perú Intersex, tanto en Facebook y en Twitter. Y bueno, básicamente la idea del proyecto es poder primeramente informar. Obviamente informar hacia afuera, pero también informar hacia adentro, porque algo que nos hemos percatado en la comunidad
es que nosotras mismas, las personas intersexuales, nos hace muchísima falta de información acerca de la intersexualidad, acerca de nuestros derechos, acerca de qué es lo que yo puedo hacer y no hacer, o qué puedo demandar en un centro médico o en un lugar público, cuáles son mis necesidades y mis derechos. Eso nos falta muchísimo en la misma comunidad. Hay muchísimas personas que pasaron por vivencias pues médicas en un hospital y que piensan que está bien lo que le hicieron, pero obviamente cuando uno va hablando con esa persona, por lo menos una persona que ya se informó, se da cuenta que violentaron muchísimos de sus derechos, que le quedaron muchísimos problemas médicos a raíz de las operaciones que tuvo, y es la falta de información. Entonces nosotros lo que buscamos es poder informar hacia afuera, pero también informar hacia adentro, construir una comunidad. Porque acá, por lo menos en la comunidad que estamos armando, la idea es poder platicar, contener a estas personas, informarlas y a la vez ir conectándonos con aliados. Estamos armando reuniones, hace unos meses hicimos encuentros virtuales con personas intersex de acá de Perú, también de México. Tenemos un grupo de apoyo para padres y para personas intersexuales, porque entendemos que así como nosotros, para nosotros es una vivencia complicada el crecer con esta diversidad, quizás también igual es para los padres, ¿no? Poder ayudar en el crecimiento a un niño, pues que con información que no tiene, ¿no? Y que solamente tiene la información patologizante de un médico que le dice vamos a operar y listo, y pues no tiene la otra parte. Entonces entendemos que es importante el acompañamiento, no solamente a las personas, sino también a los padres de niños intersex aquí en Perú. Y bueno, vamos conectándonos también con diferentes organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo y otros aliados como para venir armando pues una comunidad fuerte, ¿no? Una comunidad que sepa, que conozca sus derechos y que en algún momento pueda levantar su voz y decir, bueno, yo voy a hoy a activar en la comunidad por estos derechos que me fueron violentados y que no quiero que mañana más tarde le ocurra a otro niño, a otra niña o a otro niño en un hospital o a otra familia. Básicamente es la idea del fin de la comunidad, poder ayudar a que cada vez en el Perú haya más información y obviamente la calidad de vida de los niños intersex también pueda ir mejorando en base a la información, tanto a padres como a niños en su crecimiento. Esa es por lo menos hasta ahora, la visión que tenemos desde la comunidad de Perú Intersex. Oye, y nos platicas, por ejemplo, bueno, surgieron en la pandemia. Entonces eso es muy, muy determinante para el tipo de cosas que pueden hacer. A partir de aquí, ¿qué ideas existen para continuar con esto una vez que ya se pudiera salir más a la calle, hacer cosas presenciales? No sé. Exactamente. Sí, mira, la verdad que nosotros arrancamos con encuentros virtuales, pero la idea es poder encontrarnos, poder reunirnos, compartir experiencias, ayudar en ese proceso proceso psicológico que todos nosotros pasamos para reconocer a nuestro cuerpo, para aceptar a nuestro cuerpo como diverso, ¿no? Porque ya venimos desde muy chiquitos con calladito, que no lo hables, que eres diferente, que es un tabú. Entonces la idea es poder ayudar en ese proceso a las personas que están participando en aceptar esa vivencia como tal y sentirse hermosos, sentirse amados, sentirse valorados, sobre todo como cualquier otra persona. También tenemos proyectado poder, obviamente, llegar a otras comunidades que no hablan español, como por ejemplo quechua, aymara, que acá en Perú por lo menos tenemos diferentes idiomas, diferentes comunidades que no hablan el español y que por ahí, pues, obviamente, si no hablan el español, le va a ser muy complicado llegar a informarse sobre este tema. Entonces la idea es poder aliarnos y comenzar a difundir también la información en estos idiomas en provincias del Perú para que esto se pueda ir abriendo. También, obviamente, nos llevamos el ejemplo de una activista intersex de Argentina que pudieron, nosotros tenemos un documento que es el documento de San José, la Declaración de San José de Costa Rica, donde todas las personas intersexuales en una reunión plasmamos qué es lo que queremos, qué es lo que
deseamos de la sociedad hacia nosotros y en base a nuestros derechos, y esto lo pasaron en Argentina, fue que desde Argentina Intertech lo transcribieron a Braille. Entonces, eso es una forma de poder abrir la información ya en otro nivel, ¿no? En otra comunidad, incluyéndolas, ¿no? A estas comunidades también, incluso en lenguaje de señas. Hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Incluso estuvimos pensando también poder comenzar a participar, obviamente, cuando ya tengamos, obviamente, lo que es las salidas, ¿no? Y todo el tema de la cuarentena, pues abierto, poder participar activamente en diferentes marchas, en diferentes presentaciones de la comunidad LGTB, para ir armando redes, porque la idea es poder ir fortaleciéndonos cada vez más, ¿no? Como comunidad, ir fortaleciéndonos cada vez más, ir armando redes de amistad, de apoyo, y que podamos ir compartiendo y difundiendo la información, que es lo más adecuado, como también comenzar a compartir información física, insertarnos en los centros médicos y comenzar a compartir información, de repente charlas a las personas que están en los centros médicos, a los mismos estudiantes de medicina, ¿no? Que lo importante de llegar. Nosotros estuvimos activando acá en la Universidad de San Marcos con el grupo Versiones, que básicamente participa con una comunidad tanto de la universidad como de por fuera, de la comunidad LGTB, y bueno, también con la Universidad Católica. Entonces la idea es como que ir participando en diferentes espacios que nos puedan abrir las puertas para compartir esta información, pero también para escuchar la vivencia, para escuchar verdaderamente lo que tenemos que decir y entenderlo, ¿no? Obviamente nosotros entendemos que cada letra del acrónimo tiene una vivencia personal, y la idea es poder entendernos, comprendernos y poder expresar lo que sentimos y lo que vivimos desde primera voz, desde nuestra vivencia propia. Me parece bien padre esta intención de unir a todas las diversidades, ¿no? O sea, no solamente las diversidades sexuales, sino también diversidades de capacidades y diversidades nacionales también. Porque por lo general en nuestro mundo neoliberal hay el activismo muchas veces es muy identitario, ¿no? Es como, solo me voy a enfocar en este grupo que son similares a mí y tienen la misma experiencia, y dejan de lado a personas que pueden tener experiencias similares, pero que tienen particularidades que no son la misma experiencia, y eso creo que suele ser muy estéril en realidad. Entonces, ¿de dónde? Digo, Perú es un país muy diverso, igual que México, con muchas comunidades de diferentes tipos, pero o sea, la experiencia en otros países y la convivencia con otros países te ayudó a crear esta visión mucho más interseccional, mucho más integrante, o cómo surgió esta idea, ¿no? De incluir a todos realmente. Claro, la verdad que básicamente nosotros arrancamos primero pensando en crear comunidad e integrantes fuertes, seguros, conscientes de sus derechos y necesidades, y obviamente con el ejemplo de las demás organizaciones. O sea, las organizaciones con las que venimos trabajando no solamente pues comparten la información y hacen actividades, sino que la idea es que dan el ejemplo, ¿no? Ya sea de cualquier letra del acrónimo, de Argentina, de Colombia o de México. En realidad la comunidad intersexual, pues obviamente desde, si no me equivoco, es 2013, arranca con Brújula Intersexual en México, que comienza pues a transcribir y hacer mucho trabajo de activismo intersexuales de México, y luego obviamente se van abriendo en diferentes países, diferentes personas y organizaciones. Pero la idea de nosotros también es poder implementar y aplicar pues todo lo que podemos aprender de las demás organizaciones. La idea pues obviamente no solamente es quedarnos con lo que se nos ocurre, sino también poder aplicar
los ejemplos de otras organizaciones como Brújula, como Orquídea, como Potencia Intersex, como Argentina Intersex, en todo lo que es Argentina, como Justicia Intersex, que está representado por Mauro Cabral. Entonces, hay muchísimo, muchísimo que aprender. Nosotros aún podría decir que estamos en pañales, tenemos muchísimo, muchísimo que aprender, que avanzar. Tenemos una gran barrera en Perú, que es ser un país bastante tradicionalista, bastante acatador de las reglas, y la idea es poder ir rompiendo con eso, y obviamente esa es una parte psicológica, una parte que tiene que ver con un proceso psicológico, y la idea es poder ir avanzándolo con profesionales también que se nos unan a nosotros. En México, por ejemplo, hay profesionales de la salud, tanto psicológica como médicos, que están aliados en la comunidad y que dan apoyo y soporte a la comunidad intersex a nivel internacional. Entonces nos encantaría igual nosotros poder ir formando aliados, igual acá en Perú, en Argentina, que las personas intersexuales cuando aparezcan a la comunidad, cuando conozcan esta comunidad, no solamente sea de mirar información y decir, bueno, este es ser intersex y listo, sino que verdaderamente recibir un apoyo humano, un apoyo personal, sentimental, un apoyo que le ayude en su proceso de reconocimiento y de avance, ¿no? Un apoyo humano, digo yo, porque obviamente, lejos de decir, bueno, esta es la definición de intersexual y tú eres eso, es llevar a su vida un aporte que le sirva en ese proceso de crecimiento para esa persona. Y la verdad que a mí en mi vida, literal, yo siento que fue así, y por eso es que yo lo transmito, y me encantaría y me encanta la idea de poder que esta comunidad intersex de Perú sea pues ese punto, ¿no? De apoyo a la comunidad, un apoyo humano, un apoyo social, ya sea económico, ya sea motivador, ya sea psicológico, médico, pero la idea es eso, poder eh, interceder en esa vida y que crezca, que sea un punto de cambio, que sea un punto de apoyo para esa persona que se está queriendo identificar, que se está queriendo reconocer en la comunidad LGTBIQ+, básicamente. Oye, Bea, y me interesa saber cómo está la situación de los derechos humanos en general, los derechos LGBT en Perú, a nivel social, que ya nos platicaste un poco, pero también a nivel institucional. Bueno, perfecto. Por lo general, pues en realidad aquí en Perú, los derechos de la comunidad intersex, en este caso, obviamente no hay avance, están totalmente vulnerados. Nosotros, eh, como te decía, tenemos un grupo de apoyo y estamos en contacto con los padres, y sabemos que se vienen realizando pues mutilaciones, se vienen haciendo operaciones quirúrgicas, a muchísimos niños vienen vulnerando sus derechos, ¿no? Porque no solamente es voy y te corto un trozo de la piel, sino que también hay otros procedimientos que violentan la integridad física y psicológica del niño, ¿no? Cuando este debería estar jugando, tiene que estar en un centro médico siendo torturado de esa manera. Y la verdad que en el Perú, por lo menos, el estado de los derechos de la comunidad están totalmente violentados al ser invisibilizados, al no tener la información, al tener un organismo médico bastante, pues bastante, digamos, fuerte, ¿no? Un organismo médico, pues, que es considerado el que pone el orden, el que pone las reglas, y que tiene que hacerse lo que el médico dice porque está bien, ¿no? Es como que está muy acatado, el organismo médico está bastante fortalecido, y la falta de información justamente dentro de los organismos médicos es lo que hace que muchos padres reciban una información adecuada, como lo que es, bueno, tu hijo está enfermo y hay que curarlo, en lugar de recibir, bueno, tu hijo nació con una diversidad corporal y se puede manejar de diversas formas, y te la vamos a explicar, y lo adecuado es que tu niño crezca para que decida qué va a hacer de grande, si va a decidir identificarse con alguna identidad o no, qué es lo que desea, tener un consentimiento informado, qué es lo que no se tiene en la actualidad. Entonces, básicamente, como decía, la comunidad intersex acá en Perú está formándose, está recién naciendo. Nosotros cuando abrimos la Perú Intersex, la asociación, pues fuimos recibidos muy cálidamente por algunas organizaciones LGTBIQ+,
obviamente porque no conocían una persona que abiertamente se reconozca como intersex, no tenían información, o la información era muy general, muy por arriba, entonces faltaba como que esa piecita, ¿no? Cuando se incluyen, se hacen incluso documentos para enviar a la organización, a la ONU, ¿no? Para hablar acerca de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, pues en la I simplemente quedaba como que casi nula, vacía, porque no había quien interceda en esa parte. Entonces, justamente eso, nosotros venimos trabajando porque la información sea viva, sea desde primera persona y que cada día la comunidad se vaya aumentando, vaya creciendo, vaya tomando conciencia y vaya, como te decía, levantando la voz por sus derechos, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Aplicar por sus derechos. Lamentablemente acá no tenemos todavía de manera institucional nada de avance en los derechos, incluso en la organización, en la ONU tiene una página, una campaña que se llama Free Equals, que significa libres e iguales, que habla de la intersexualidad, habla de que se prohíbe y que se recomienda que no se realicen ninguna de estas operaciones ni mutilaciones en los niños, pero a pesar de eso, en Perú se viene realizando, no hay, pues obviamente, un acatamiento de esta recomendación de un organismo internacional, y más allá, pues incluso hay protocolos que sabemos que incluyen mutilaciones, que incluyen normalización del cuerpo para encajarnos en una sociedad binaria, ¿no? Que es el pensamiento que se maneja desde el organismo médico. ¿Y qué cambios puntuales que sería necesario, o sea, que son, ¿cómo decirlo? Que son urgentes, obviamente, pero que sería importante que el Estado reconociera e incluyera de inmediato, tanto educativos como constitucionales y médicos, ¿no? Claro, claro. Lo más importante, hablando desde la información adecuada, sería que se incluya, por ejemplo, en la educación sexual integral, que se incluya en las escuelas y que se incluya a la comunidad intersex como parte de la diversidad corporal en los libros académicos de los estudiantes, que es parte del Estado reconocer esto, parte del Estado acatar esto, obviamente. Nosotros participamos en las campañas de la ESI para que se nos incluya, para que se pueda incluir y salga la ley de que sea incluido la comunidad intersex y toda la educación sexual en la educación regular de los alumnos, que obviamente es un tema bastante controversial. Y lo más que se podría hacer también más urgente es directamente cortar con las mutilaciones, cambiar el protocolo médico, porque a pesar de que muchos médicos indican que no hay un protocolo médico o que no existe, que eso se maneja en el momento, existe un protocolo médico para niños que nacen con esta diversidad corporal, pero que no se reconoce, y que se cambie ese protocolo, que se modifique ese protocolo de atención y que se modifique obviamente con la información veraz, que se incluya en los organismos médicos un departamento de información, contención y apoyo para padres y para niños intersex, que desde el Estado se pueda ver una sociedad verdaderamente diversa como es la peruana, ¿no? Que el organismo médico pueda aceptar que la intersexualidad existe, que la diversidad corporal existe y que se deje de encajarnos en dos cajitas binarias como es lo que están haciendo. Básicamente es eso lo que necesitamos, pero eso no va a ocurrir si no tenemos personas intersex que levanten la voz por sus derechos, porque al no haber nadie que reclama por ello, pues simplemente se da por hecho que está bien lo que se está haciendo, y no hay alguien que incida políticamente, obviamente no se va a lograr eso. Por eso la importancia de la información, de reconocer nuestros derechos y armar una comunidad intersex fuerte, segura de lo que desea y que obviamente hable con bastante potencia acerca de sus derechos y sus reconocimientos de las necesidades. Oye, y tomando en cuenta que pues no existe mucho de esto en Perú, y creo que la verdad es que en cuanto a cuestiones intersex, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en no sé si Europa, porque no conozco. Pero
¿Cómo ha recibido la gente tu tipo de activismo? Digamos, tú conocías gente desde antes que después te conoció cuando iniciaste a hacer activismo. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Y cómo responde, o ellos, cómo responde en general la gente? No sé, comentarios en redes sociales, eh, ¿cómo funciona? Bueno, en realidad, en mi caso, pues yo lo que hago en el trabajo de la comunidad Intersect es hacer como que una división. Yo tengo perfiles personales de mi vida privada y perfil personal de Bea, por un tema de seguridad en las redes sociales, por un tema de que no me gustaría que amigos o vecinos conozcan esta parte y que puedan entrar en cuestionamientos a mi familia, debido a que estamos en una sociedad muy tradicionalista que pues obviamente puede acosar a mi familia y no me gustaría eso, así que divido eso por esa parte. Las únicas personas que conocen acerca de mi activismo y que me conocieron antes de ser activista intersex, pues es mi familia. La verdad que los únicos, porque de ahí directamente ninguna de mis amistades pues está relacionada con la comunidad LGTBIQ+, excepto la comunidad intersex, que vienen a ser la mayoría, obviamente, mi familia, mis amigos, y que ellos sí conocen acerca de esta parte y que ellos ven mi trabajo y que reconocen el esfuerzo que se viene realizando detrás de ello. ¿Cuál era la otra pregunta que me hacías? Me olvidé, disculpa. ¿No? ¿Cuál es la respuesta en redes, de los Ah, medios, de la sociedad más amplia? claro, claro, sí. Por lo general, pues la verdad que nosotros por lo general tuvimos un abrazo muy cálido de organizaciones LGTB con las que empezamos a trabajar, a armar alianzas, a poder difundir, a poder tener encuentros virtuales para poder difundir esta información. Eh, la verdad que la mayoría me felicitó porque no, como le decía, había una escasez de personas intersex que no sabían a quién recurrir, no sabían con quién hablar. La información estaba como que muy fría, muy vacía, y tener una vivencia real intersex detrás de la información, pues es obviamente hermoso. Y las comunidades por lo general pues están muy agradecidas de poder ir armando esta comunidad, ir creciendo, ir armando alianzas, básicamente pues eso, porque la idea es esa, poder ir conformando alianzas con toda la comunidad LGTB y las demás comunidades. Bueno, vea, pues nos estamos acercando al final de nuestro podcast, de este episodio, y normalmente hacemos esta pregunta sobre el baile de los 41, pero queremos modificarla en esta ocasión, porque es una cosa muy mexicana, y queríamos preguntarte qué hito existe de la diversidad en Perú, ¿no? Claro, miren, les comento un poquito acerca de eso. Miren, como les comentaba, yo a los 23 años, de los 23 años para atrás, estuve totalmente despegada de la comunidad LGTB. O sea, no tenía un contacto directo. Después de ello, después de los 23, 24, me involucro un poco más y comienzo a conocer un poco más, ¿no? Como le decía, esta comunidad que no solamente eran pues las personas que rompían con las reglas como antes lo veía, sino que eran personas que venían verdaderamente luchando por ser libres, por ser reconocidos, por ser respetados en una sociedad tan tradicionalista como Perú. Entonces justamente estaba yo revisando, porque la verdad que la historia de esta comunidad LGTBIQ+, se basa pues en muchísimo esfuerzo, muchísimo amor, pero también muchísimo golpe, ¿no? Muchísimas muertes, muchísima sangre que deja en la historia, ¿no? Por esta lucha continua de la libertad, de ser respetados, de ser reconocidos. Y justamente lo que quería citarles era en el 2018, cuando estuve viajando para Argentina, eh, justamente en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos conmemora con una placa una de las masacres que hubo, más fuertes o más sentidas en la comunidad LGTB, que fue la Noche de las Gardemias en Tarapoto, que se realiza, que fue una masacre de personas LGTB,
que fue ocurrida el 31 de mayo de 1989. No sé si tiene mucha relación con lo que pasó en México, por ejemplo, con el baile del 41, pero fue uno de los momentos más reconocidos y que a la actualidad se conmemora, porque habla muchísimo pues de una sociedad tradicionalista, de una sociedad que tenía como que un odio o una venganza hacia lo diverso, hacia lo raro, hacia lo diferente, ¿no? Y habla pues de una comunidad LGTB que viene luchando y que viene manejando estas situaciones de odio, pero que aún así sigue adelante, avanzando por sus derechos, por su libertad, por ser libres e iguales como todas las personas, ¿no? Y la verdad que yo reconozco y admiro muchísimo a las organizaciones y a toda la comunidad LGTBIQ+, por todo el trabajo que vienen realizando, por todo el esfuerzo que le ponen, porque a pesar de todo lo que tienen en contra, pareciera que fuera su fortaleza para seguir avanzando, y la verdad que me inspira muchísimo. Muy bien, muchas gracias. Oye, y Víctor, puedes continuar, se me fue un poquito el Sí, por lo regular tema técnico. le pedimos a nuestros invitados que nos den una Eso sí. recomendación de alguna obra, sea artística o de cualquier tipo, puede ser una novela un programa en radio o una película o lo que sea, que se relacione con su lucha, con su identidad y que pueda ayudar a nuestros escuchas a acercarse a esta experiencia. ¿Qué nos Bueno, puedes recomendar? genial. Perfecto. Miren, les comento que en el 2019 estuve publicando, como bien decía ahí Víctor, mi historia acerca de las vivencias intersex. Es una de las primeras, bueno, hasta ahora la primera historia pública de las vivencias intersex de una persona nacida en Perú, que está publicado en la página de Brújula Intersexual, donde también van a poder encontrar diferentes recursos, películas, materiales y diferentes, obviamente, documentos acerca de la comunidad intersex. Les invito a que lo puedan revisar, a que puedan leer la historia y cuando quieran me comenten en las redes sociales, en este video, en los comentarios, donde deseen. Y también me encantaría poderles compartir un libro maravilloso que es publicado por una activista y artista intersex de México que se llama Adiós al Futuro. Ella actualmente maneja el proyecto intersexual, así como se encuentra en Facebook. Ella publica el libro Intersexual, así se llama el libro. El libro Intersexual, que lo pueden encontrar también online o ingresando a Proyecto Intersexual. Es una activista y artista mexicana, la verdad que es una gran amiga, la admiro muchísimo. Y ahí explica todas las vivencias que ella pasó acerca de los mitos, acerca de la historia intersex, y la verdad que el libro está buenísimo, se lo recomiendo muchísimo. Es hermoso poder ir viendo cómo es que transcurre la comunidad intersex en los años, cómo nace también, cómo tiene la relación con la parte mítica, la parte mística de los hermafroditas. Entonces, la verdad que ahí pueden encontrar también estos hermosos estas hermosas líneas, así que bueno, los invito a visitar su proyecto que se llama Proyecto Intersexual, y bueno, la artista se llama Diosa Futuro, es una artista mexicana. Muchas gracias, Bea. ¿Nos recordarías todas tus redes? Bueno, las redes de Perú Intersex para que te sigan nuestros escuchas. Perfecto, me pueden encontrar a mí personalmente como Bea IS en Facebook, y el trabajo que venimos haciendo en Facebook se llama Asociación Peruana de Personas Intersexuales. También pueden encontrarlo en Instagram como Perú Intersex y en Twitter como también Perú-Intersex. Muy bien, muchísimas gracias, Bea, y ha sido un gran honor tenerte aquí y hablar de este tema que muy poco se toca, y ojalá podamos después, así aunque sea en línea, pues ya lo hemos hecho un año, como no se va a poder, eh, pues hacer también cosas con 41 Colectivo, porque nos encantaría presentar tu experiencia y tu lucha a la gente que está más cerca de este colectivo. No sé si quiere alguien agregar algo más. Estamos ya a punto de terminar este programa, este sexto programa.
Bien, yo les agradecería de mi parte, es un placer poder compartir con ustedes esta noche, este encuentro virtual totalmente placentero y nada, cuente conmigo para lo que quieran, tienen ahí mis redes y el correo, y así que nada, estamos para trabajar cuando deseen, chicos, para encontrarnos nuevamente. Perfecto. Pues muchas gracias, Bea. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Esto fue El Baile por 41, nuestro sexto episodio, y nos vemos en un mes otra vez. Y recuerden que pueden oír nuestro podcast en Spotify y en YouTube a partir de mañana. Les recuerdo que esta es una producción en conjunto con Gixtasíhuatl para que hoy no se transmitió en las redes de Gixtasíhuatl, pero a lo mejor se puede publicar luego y también para que sigan esta gran iniciativa de mi hermano. Hoy estoy en su cuarto. Que se interesó por invitarnos a este proyecto que tiene, que es sobre cultura obsesiva. Él se considera un geek, un gamer, y le encanta clavarse con las cosas. Entonces este es un programa para clavados, ¿no? Clavades. Muchas gracias. Síganos también en nuestras redes. Búsquenos 41 Colectivo y nos va a aparecer. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Y seguimos aquí.